burning up. I'm burning up. Oh, I'm burning up. So I look to the world outside. I don't wanna say it. I'm eating my insides. It's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Harry Potter. Derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic le pertenece a Dark 664 de Wattpad capítulo 15. Harriet no gritó, pero estuvo a punto. La pequeña criatura que yacía en la cama tenía unas grandes orejas, parecidas a las de un murciélago, y unos ojos verdes y saltones del tamaño de pelotas de tenis. En aquel mismo instante, Harriet tuvo la certeza de que aquella cosa era lo que le había estado vigilando por la mañana desde el seto del jardín. La criatura y ella se quedaron mirando uno al otro, y Harriet oyó la voz de Dudley proveniente del recibidor. Dudley, ¿me permiten sus abrigos, señor y señora Mason? Aquel pequeño ser se levantó de la cama e hizo una reverencia tan profunda que tocó la alfombra con la punta de su larga y afilada nariz. Harriet se dio cuenta de que iba vestido con lo que parecía un almohadón viejo con agujeros para sacar los brazos y las piernas. Harriet, esto. Hola. Preguntó aturdida. Harriet Potter, habló la pequeña criatura con voz aguda. Harriet estaba segura de que se había oído en el piso de abajo. Hace mucho tiempo que Dobby quería conocerte, señorita. Es un gran honor, Harriet. Gracias, respondió algo avergonzada, aún sin acostumbrarse a ser llamada con tanto respeto. Se dirigió hacia la silla que estaba pegada en la pared del escritorio y se sentó. A su lado estaba Hedwig, dormida en su gran jaula. Quiso preguntarle qué es usted, pero pensó que sonaría demasiado grosero, así que dijo, ¿quién es usted? Dobby. Dobby, señorita, Dobby a secas. Dobby, el elfo doméstico, contestó con amabilidad. Harriet, ¿de verdad? Bueno, no quisiera ser descortés, pero no me conviene precisamente ahora recibir en mi dormitorio a un elfo doméstico, habló algo nerviosa. De la sala de estar llegaban las risitas falsas de tía Petunia. El elfo bajó la cabeza. Harriet, estoy encantada de conocerlo, se apresuró a decir, pero, en fin, ¿ha venido por algún motivo en especial? Dobby. Sí, señorita, contestó dócilmente. Dobby ha venido a decirle, señorita. No es fácil, señorita. Dobby se pregunta por dónde empezar. Harriet. Siéntese, dijo educadamente mientras señalaba la cama. Para consternación suya, el elfo rompió a llorar, y además, ruidosamente. Dobby. Sin sentarme. Olisqueó un poco. Nunca en mi vida. A Harriet le pareció oír que en el piso de abajo hablaban entrecortadamente. Harriet. Lo siento, murmuró para intentar calmar al elfo, no quise ofenderle. Dobby. Ofender a Dobby. Habló con voz disgustada. Esta es la segunda vez que le piden a Dobby sentarse como si fuera un... Igual habló en lo último recordando a cierto mago rubio. Harriet, procurando hacer SHH. Sin dejar de parecer hospitalario, indicó a Dobby un lugar en la cama, y el elfo se sentó hipando. Parecía un muñeco grande y muy feo. Por fin consiguió reprimirse y se quedó con los ojos fijos en Harriet, mirándole con devoción. Harriet. Se ve que no ha conocido a muchos magos educados, dijo intentando animarle. Dobby negó con la cabeza. A continuación, sin previo aviso, se levantó y se puso a darse golpes con la cabeza contra la ventana, gritando. Dobby malo. Dobby malo. Harriet. No. ¿Qué está haciendo? Dio un bufido, mientras se acercaba para detenerlo y llevarlo de vuelta a la cama. Hedwig se acababa de despertar dando un fuertísimo chillido y se puso a batir las alas furiosamente contra las barras de la jaula. Dobby. Dobby tenía que castigarse, señorita, explicó con calma, pero se había quedado un poco visco por los golpes. Harriet miraba entre el ojo que miraba la ventana y el otro que la miraba a ella. Dobby ha estado a punto de hablar mal de su familia, señorita. Harriet. ¿Su familia? Preguntó desconcertada. Dobby. La familia de magos a la que sirve Dobby, señorita. Dobby es un elfo doméstico, destinado a servir en su casa y a una familia para siempre. Harriet. ¿Y saben que está aquí? Preguntó con curiosidad. Dobby se estremeció visiblemente, extrañando a Harriet por el extraño comportamiento del elfo doméstico. Dobby. No, señorita, no.
Dobby tendría que castigarse muy severamente por haber venido a verla, señorita. Tendría que poner las orejas en la puerta del horno, si llegaran a enterarse hablo con miedo. Harriet. Pero no advertirán que se le aturo sus orejas en la puerta del horno. Dobby. Dobby lo duda, señorita. Dobby siempre se está castigando por algún motivo, señorita. Lo dejan de mi cuenta, señorita. A veces me recuerdan que tengo que someterme a algún castigo adicional. Harriet. ¿Pero por qué no los abandona? ¿Por qué no huye? Pregunto algo molesta. Dobby. Un elfo doméstico solo puede ser libertado por su familia, señorita. ¿Y la familia nunca pondrá en libertad a Dobby? Dobby servirá a la familia hasta el día que muera, señorita. Hablo con algo de tristeza en su voz. Harriet lo miro fijamente. Harriet. Y yo que me consideraba desgraciada por tener que pasar otras 4 semanas aquí, lo que me cuenta hace que los Dursley parezcan incluso humanos. Y nadie puede ayudarle. ¿Puedo hacer algo? Casi al instante, Harriet deseó no haber dicho nada. Dobby se deshizo de nuevo en gemidos de gratitud. Harriet. Por favor, susurró con desesperación, por favor, no haga ruido. Si los Dursley le oyen, si se enteran de que está aquí. Dobby. Harriet Potter pregunta si puede ayudar a Dobby. Dobby estaba al tanto de su grandeza, señorita, pero no conocía su bondad. Harriet, consciente de que se estaba ruborizando, dijo, Harriet, sea lo que fuere lo que ha oído sobre mi grandeza, no son más que mentiras. Ni siquiera soy la primera de la clase en Hogwarts, son Hermione y Naruto, ellos. A Dobby se le iluminaron los ojos al escuchar el nombre del rubio, pero no comentó nada ya que fue petición de él. Harriet pero se detuvo enseguida, porque le dolía pensar en Naruto. Dobby. Harriet Potter es humilde y modesta, defendió con sus resplandecientes ojos grandes y redondos. Harriet Potter no habla de su triunfo, sobre el que no debe ser nombrado. Harriet. ¿Voldemort? Preguntó curiosa. Dobby se tapó los oídos con las manos. Dobby. Señorita, no pronuncie ese nombre. No pronuncie ese nombre. Exclamó con miedo. Harriet. Perdón. Dijo rápidamente, sé de muchísima gente a la que no le gusta que se diga, mi amigo Ron. Se detuvo. También era doloroso pensar en Ron, pero había algunas cosas que no cuadraban bien con él. Dobby se inclinó hacia Harriet, con los ojos tan abiertos como faros. Dobby. Dobby ha oído, dijo con voz quebrada, que Harriet Potter tuvo un segundo encuentro con el Señor Tenebroso, hace solo unas semanas, y que Harriet Potter escapó nuevamente. Harriet asintió con la cabeza, y a Dobby se le llenaron los ojos de lágrimas. Dobby. ¡Ay, señorita! Exclamó, frotándose la cara con una punta del sucio almohadón que llevaba puesto. Harriet Potter es valiente y arrojada. Ha afrontado ya muchos peligros. Pero Dobby ha venido a proteger a Harriet Potter, a advertirle, aunque más tarde tenga que pillarse las orejas en la puerta del horno, de que Harriet Potter no debe regresar a Hogwarts. Hubo un silencio, solo roto por el tintineo de tenedores y cuchillos que venía del piso inferior, y el distante rumor de la voz de Vernon. Harriet. ¿Qué? Tartamudeó sorprendida, pero sí tengo que regresar. El curso empieza el 1 de septiembre. Eso es lo único que me ilusiona. Usted no sabe lo que es vivir aquí. Yo no pertenezco a esta casa, pertenezco al mundo de Hogwarts. Dobby. No, chilló sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que se daba golpes con las orejas. Harriet Potter debe estar donde no peligre su seguridad. Es demasiado importante, demasiado buena, para que la perdamos. Si Harriet Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal. Harriet. ¿Por qué? Preguntó aún más sorprendida. Dobby. Hay una conspiración, Harriet Potter. Una conspiración para hacer que este año sucedan las cosas más terribles en el colegio Hogwarts de magia, susurró con un notable temblor en su diminuto cuerpo. Hace meses que Dobby lo sabe, señorita. Harriet Potter no debe exponerse al peligro. Es demasiado importante, señorita. Harriet. ¿Qué cosas terribles? Preguntó inmediatamente, ¿quién las está tramando? Interrogó con severidad. Dobby hizo un extraño ruido ahogado y acto seguido se empezó a golpear la cabeza furiosamente contra la pared. Harriet. Está bien. Gritó, sujetando al elfo del brazo para detenerlo. No puede decirlo, lo comprendo. ¿Pero por qué ha venido usted a avisarme?
Un pensamiento repentino y desagradable lo sacudió. Un momento. Esto no tiene nada que ver con con quien usted sabe, ¿verdad? Basta con que asiente o niegue con la cabeza, añadió apresuradamente, porque Dobby ya estaba listo para golpearse nuevamente contra la pared. Dobby movió lentamente la cabeza de lado a lado. Dobby. No se trata de aquel que no debe ser nombrado, señorita. Pero Dobby tenía los ojos muy abiertos y parecía que trataba de darle una pista. Harriet, sin embargo, estaba completamente desorientada. Harriet. Él no tiene hermanos, ¿verdad? Preguntó algo preocupada. No necesitaba 2 Voldemorts. Dobby negó con la cabeza, con los ojos más abiertos que nunca. Harriet. Bueno, siendo así, no puedo imaginar quién más podría provocar que en Hogwarts sucedieran cosas terribles. Quiero decir que, además, allí está Dumbledore. ¿Sabe usted quién es Dumbledore? Dobby hizo una inclinación con la cabeza. Dobby. Albus Dumbledore es el mejor director que ha tenido Hogwarts. Dobby lo sabe, señorita. Dobby ha oído que los poderes de Dumbledore rivalizan con los de aquel que no debe ser nombrado. Pero, señorita, la voz de Dobby fue perdiendo fuerza, apenas en un susurro pudo hablar. Hay poderes que Dumbledore no, poderes que ningún mago honesto. Y antes de que Harriet pudiera detenerlo, Dobby saltó de la cama, tomó la lámpara de la mesa de Harriet y empezó a golpearse con ella en la cabeza, lanzando unos alaridos que destrozaban los tímpanos. En el piso inferior se hizo un silencio repentino. 2 segundos después, Harriet, con el corazón palpitándole frenéticamente, oyó que Vernon se acercaba, explicando en voz alta. Vernon. Dudley debe de haberse dejado otra vez el televisor encendido, el muy tunante. Dijo algo nervioso. Harriet. Rápido. En el ropero. Dijo mientras empujaba a Dobby, cerrando la puerta y echándose en la cama en el preciso instante en que giraba el pomo de la puerta. Vernon. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó mientras rechinaba los dientes, su cara espantosamente cerca de la de Harriet. Acabas de arruinar el final de mi chiste sobre el jugador japonés de golf. Un ruido más, y desearás no haber nacido, mocosa. Ladró con enojo. Vernon salió de la habitación pisando fuerte con sus pies planos. Harriet, temblando, abrió la puerta del armario y dejó salir a Dobby. Harriet. ¿Se da cuenta de lo que es vivir aquí? Preguntó molesta. ¿Ve por qué debo volver a Hogwarts? Es el único lugar donde donde creo que tengo amigos, dijo con algo de tristeza en lo último. Dobby. ¿Amigos que ni siquiera escriben a Harriet Potter? Preguntó maliciosamente. Harriet. Supongo que habrán estado. Se detuvo en ese mismo instante, como sabía Dobby sobre las cartas, hasta que un pequeño foco se encendió arriba de ella. Miró acusadoramente a Dobby. Un momento. ¿Cómo sabe usted que mis amigos no me han escrito? Preguntó entrecerrando los ojos hacia Dobby. Dobby cambió los pies de posición. Dobby. Harriet Potter no debe enfadarse con Dobby. Dobby pensó que era lo mejor. Harriet. ¿Ha interceptado usted mis cartas? Preguntó con frialdad. Dobby. Dobby las tiene aquí, señorita, dijo mientras escapaba ágilmente del alcance de Harriet. Extrajo un grueso fajo de sobres del almohadón que llevaba puesto. Harriet pudo distinguir la esmerada caligrafía de Hermione, los irregulares trazos de Ron, la letra bonita de Ron e incluso uno que no reconocía bien y hasta un garabato que parecía salido de la mano de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Dobby, inquieto, miró a Harriet y parpadeó. Dobby. Harriet Potter no debe enfadarse. Dobby pensaba que si Harriet Potter creía que sus amigos la habían olvidado, Harriet Potter no querría volver al colegio. Señorita, habló explicando su razón. Harriet no escuchaba. Se abalanzó sobre las cartas, pero Dobby lo esquivó. Dobby. Harriet Potter las tendrá, señorita, si le da a Dobby su palabra de que no volverá a Hogwarts. Señorita, es un riesgo que no debe afrontar. Dígame que no irá, señorita. Habló nervioso por la respuesta de la chica que lo miraba con enojo puro. Harriet. Iré. Habló enojada. Dame las cartas de mis amigos. Dobby. Entonces, Harriet Potter no le deja a Dobby otra opción, dijo apenado el pequeño ser. Antes de que Harriet pudiera hacer algún movimiento, Dobby se había lanzado como una flecha hacia la puerta del dormitorio, la había abierto y había bajado las escaleras corriendo. Con la boca seca y el corazón en un puño, Harriet salió detrás de él, intentando no hacer ruido.
Saltó los últimos 6 escalones, cayó como un gato sobre la alfombra del recibidor y buscó a Dobby. Del comedor venía la voz de Vernon que decía: Vernon, señor Mason, cuéntele a Petunia aquella divertida anécdota de los fontaneros americanos, se muere de ganas de oírla. Harriet cruzó el vestíbulo, y al llegar a la cocina, sintió que se le venía el mundo encima. El pudín magistral de Petunia, el montículo de nata y violetas de azúcar, flotaba cerca del techo. Dobby estaba en cuclillas sobre el armario que había en un rincón. Harriet, no, rogó con voz chillona, se lo ruego, me matarán. Dobby. Harriet Potter debe prometer que no irá al colegio, habló amenazadoramente. Harriet. Dobby, por favor. Dobby. Dígalo, señorita, habló sin vacilar. Harriet. No puedo. Dijo algo desesperada. Dobby. Entonces Dobby tendrá que hacerlo, señorita, por el bien de Harriet Potter. El pudín cayó al suelo con un estrépito capaz de provocar un infarto. El plato se hizo añicos y la nata salpicó ventanas y paredes. Dando un chasquido como el de un látigo, Dobby desapareció. Del comedor llegaron unos alaridos y Vernon entró de sopetón en la cocina y halló a Harriet paralizada por el susto y cubierto de la cabeza a los pies con los restos del pudín de Petunia. Al principio le pareció que Vernon aún podría disimular el desastre. Nuestra sobrina, ya ven, está muy mal, se altera al ver a desconocidos, así que lo tenemos en el piso de arriba. Llevó a los impresionados Mason de nuevo al comedor, prometió a Harriet que, en cuanto se fueran, la desollaría viva, y le puso una fregona en las manos. Petunia sacó helado del congelador y Harriet, todavía temblando, se puso a fregar la cocina. Vernon podría haberlo solucionado de esta manera, si no hubiera sido por la lechuza. En el preciso instante en que Petunia estaba ofreciendo a sus invitados unos bombones de menta, una lechuza penetró por la ventana del comedor, dejó caer una carta sobre la cabeza de la señora Mason y volvió a salir. La señora Mason gritó como una histérica y huyó de la casa exclamando algo sobre los locos. El señor Mason se quedó solo lo suficiente para explicarles a los Dursley que su mujer tenía pánico a los pájaros de cualquier tipo y tamaño, y para preguntarles si aquella era su forma de gastar bromas. Harriet estaba en la cocina, agarrado a la fregona para no caerse, cuando Vernon avanzó hacia ella con un destello demoníaco en sus ojos diminutos. Vernon, léela. Rugió entregándole la carta. Vamos, léela. Harriet la tomó. No se trataba de ninguna felicitación por su cumpleaños. Estimada señorita Potter, hemos recibido la información de que un hechizo levitatorio ha sido usado en su lugar de residencia esta misma noche a las 9:12. Como usted sabe, a los magos menores de edad no se les permite realizar conjuros fuera del recinto escolar, y reincidir en el uso de la magia podría acarrearle la expulsión del colegio. Decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad, 1875, artículo 3. Asimismo le recordamos que se considera falta grave realizar cualquier actividad mágica que entrañe un riesgo de ser advertida por miembros de la comunidad no mágica o mugles. Sección 13 de la Confederación Internacional del Estatuto del Secreto de los Brujos. Que disfrute de unas buenas vacaciones. Afectuosamente, Mafalda Hopkirk. Departamento contra el uso indebido de la magia. Ministerio de Magia. Harriet levantó la vista de la carta y tragó saliva. Vernon, ¿no nos habías dicho que no se te permitía hacer magia fuera del colegio? Habló con una pizca de rabia goteando de su boca. Olvidaste mencionarlo, un grave descuido, me atrevería a decir. Se echaba por momentos encima de Harriet como un gran bulldog, enseñando los dientes. Vernon, bueno, muchacha, ¿sabes qué te digo? Te voy a encerrar, nunca regresarás a ese colegio, nunca, y si utilizas la magia para escaparte, te expulsarán. Terminó de hablar riéndose como un loco, la arrastró escaleras arriba. Vernon fue tan duro con Harriet como había prometido. A la mañana siguiente, mandó poner una reja en la ventana de su dormitorio e hizo una gatera en la puerta para pasarle 3 veces al día una mísera cantidad de comida. Solo la dejaban salir por la mañana y por la noche para ir al baño. Aparte de eso, permanecía encerrado en su habitación las 24 horas del día. Al cabo de 3 días, no había indicios de que los Dursley se hubieran apiadado de ella, y Harriet no encontraba la manera de escapar de su situación.
Pasaba el tiempo tumbada en la cama, viendo ponerse el sol tras la reja de la ventana, y preguntándose entristecida qué sería de ella. Teniendo la mayor parte para pensar en sus días en Hogwarts, se dio cuenta de algo importante: se distanció de Naruto, claro, bajo la excusa de que conoció a más personas de su misma edad. Era la primera vez que podía hablar con un grupo de personas sin que su primo Dudley la molestara, o Naruto siendo lastimado por su culpa. Pero sintió que cada vez que lo miraba junto con su enemiga Lyra Malfoy la hacía ponerse furioso por dentro, pero no tenía forma de explicarlo. Cuando lastimó a ambos, el de la práctica se prometió arreglar las cosas, pero Lyra no se lo permitió, haciendo que sus esperanzas de poder llevarse bien se extinguieran. Cuando Naruto despertó no tuvo la oportunidad ni el momento de hablar con él, mas cuando la empezó a evitar, claro, él hablaba con Hermione y Ron y delante suya como si no existiera. Pensó que estaba molesto con ella, pero se le pasaría después de un tiempo, como cuando le arruinó por accidente un proyecto de la escuela. Él la ignoró por una semana, pero al final la perdonó. Pero ese no fue el caso. Cuando fueron por la piedra filosofal, miró una parte de Naruto que jamás creyó ver algún día, un Naruto con odio. Al igual que ella, Naruto era huérfano gracias a Voldemort, pero nunca creyó que Naruto le guardara tanto odio a Voldemort. Incluso cuando intentó usar un hechizo asesino en contra de él, ella se lo guardó. Cuando Dumbledore le pidió que contara lo que sucedió, ella se lo guardó para poder protegerlo. Cuando despertó intentó hablar con él, pero se congeló cuando lo miró a los ojos. Un profundo odio se encontró con la preocupación de sus ojos verdes. Esos ojos azules llenos de odio la aterró. Esa fue la causa de no poder hablar con él. Cuando fueron de regreso lo buscó por todos los vagones, incluso fue tan lejos como para preguntar a unas chicas de Slytherin por Lyra. Pero volviendo a su situación actual, siguió pensando en lo ocurrido. ¿De qué le serviría utilizar sus poderes mágicos para escapar de la habitación, si luego lo expulsaban de Hogwarts por hacerlo? Por otro lado, la vida en Privet Drive nunca había sido tan penosa. Ahora que los Dursley sabían que no se iban a despertar por la mañana convertidos en murciélagos, había perdido su única defensa. Tal vez Dobby lo había salvado de los horribles sucesos que tendrían lugar en Hogwarts, pero tal como estaban las cosas, lo más probable era que muriese de inanición. Se abrió la gatera y apareció la mano de Petunia, que introdujo en la habitación un cuenco de sopa de lata. Harriet, a quien las tripas le dolían de hambre, saltó de la cama y se abalanzó sobre el cuenco. La sopa estaba completamente fría, pero se bebió la mitad de un trago. Luego se fue hasta la jaula de Edwig y le puso en el comedero vacío los trozos de verdura embebidos del caldo que quedaban en el fondo del cuenco. La lechuza rizó las plumas y lo miró con expresión de asco intenso. Harriet, no debes despreciarlo, es todo lo que tenemos, dijo con tristeza. Volvió a dejar el cuenco vacío en el suelo, junto a la gatera, y se echó otra vez en la cama, casi con más hambre que la que tenía antes de tomarse la sopa. Suponiendo que siguiera viva 4 semanas más tarde, ¿qué sucedería si no se presentaba en Hogwarts? ¿Enviarían a alguien a averiguar por qué no había vuelto? ¿Podrían conseguir que los Dursley la dejaran ir? La habitación estaba cada vez más oscura. Exhausta, con las tripas rugiéndole y el cerebro dando vueltas a aquellas preguntas sin respuesta, Harriet concilió un sueño agitado. Soñó que lo exhibían en un zoo, dentro de una jaula con un letrero que decía mago menor de edad. Por entre los barrotes, la gente lo miraba con ojos asombrados mientras ella yacía, débil y hambrienta, sobre un jergón. Entre la multitud veía el rostro de Dobby y le pedía ayuda a voces, pero Dobby se excusaba diciendo: «Harriet Potter está segura en este lugar, señorita», y desaparecía. Luego llegaban los Dursley, y Dudley repiqueteaba los barrotes de la jaula, riéndose de ella. «Harriet, para», dijo sintiendo el golpeteo en su dolorida cabeza, «déjame en paz, basta ya, estoy intentando dormir». Abrió los ojos. La luz de la luna brillaba por entre los barrotes de la ventana. Y alguien, con los ojos muy abiertos, lo miraba tras la reja. Alguien con la cara con algunas pecas, el pelo rojo y la nariz pequeña. Ron Weasley estaba afuera en la ventana con una gran sonrisa. XXX. Lucius. Dime, Naruto, ¿te gusta el Quidditch? Preguntó cortando un trozo de carne solo para metérselo en la boca. XXX. Continuará. AT, Dark 664. Nota del autor.
Ahora sí tengo cosas que poner sobre el fic. Primero que nada, antes de que alguien esté diciendo sobre que no pongo nada de Naruto, les contestaré de manera simple. No quiero revelar todo sobre él en un principio, quiero que sea un misterio. Aparte, si pongo muchas escenas de él ya sabrán lo que pasará en este arco y no quiero que se revele de golpe. ¿Y qué dicen sobre el lado de la historia de Harriet sobre Naruto? Todo planeado, hombre, algunos estarán confundidos, pero solo dejen que fluya la historia, sé que les gustará. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Harry Potter. Derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic le pertenece a Dark 664 de Wattpad capítulo 16. Harriet. Ronnie. Exclamó sorprendida, encaramándose a la ventana y abriéndola para poder hablar con ella a través de la reja. Ronnie, ¿cómo has logrado? ¿Qué? 7. Harriet se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo que veía. Ronnie sacaba la cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche de color azul turquesa que estaba detenido ni más ni menos que en el aire. Sonriendo a Harriet desde los asientos delanteros, estaban Fred y George, los hermanos gemelos de Ronnie, que eran mayores que ella. Fred. ¿Todo bien, Harriet? Preguntó divertido. Ronnie. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has contestado a mis cartas? Te he pedido unas 12 veces que vinieras a mi casa a pasar unos días, y luego mi padre vino un día diciendo que te habían enviado un apercibimiento oficial por utilizar la magia delante de los muggles. Harriet. No fui yo. ¿Pero cómo se enteró? Pregunto curiosa. Ronnie. Trabaja en el ministerio. Hablo con tranquilidad. Sabes que no podemos hacer ningún conjuro fuera del colegio. Regaño con una mirada severa. Harriet. Tiene gracia que tú me lo digas. Devolvió con una mirada divertida, su vista fue al coche flotante. Ronnie. Esto no cuenta. Explicó un poco sonrojada, solo lo hemos tomado prestado. Es de mi padre, nosotros no lo hemos encantado. Pero hacer magia delante de esos muggles con los que vives. Harriet. No he sido yo, ya te lo he dicho, pero es demasiado largo para explicarlo ahora. Mira, puedes decir en Hogwarts que los Dursley me tienen encerrada y que no podré volver al colegio, y está claro que no puedo utilizar la magia para escapar de aquí, porque el ministro pensaría que es la segunda vez que utilizo conjuros en 3 días, de forma que... Ronnie. Deja de decir tonterías, interrumpió con cansancio, hemos venido para llevarte a casa con nosotros. Harriet. Pero tampoco ustedes podrán utilizar magia para sacarme, pero no siguió hablando por la sonrisa divertida que tenía los hermanos Weasley. Ronnie. ¿Quién dijo que utilizaríamos magia? Miró hacia el frente donde los gemelos Weasley sonrieron chocando los 5, recuerda a quienes traje conmigo. Fred. ¿Listo, George? Preguntó a su gemelo. George. Siempre, Fred dijo saliendo del auto y atar una soga en los barrotes. Harriet miraba nerviosa como los hermanos reían por lo que iban a hacer. George entró nuevamente al auto alzando un pulgar a su hermano. Fred. Te recomiendo que te alejes. Gritó acelerando el auto. Harriet se retiró al fondo de la habitación, donde estaba Edward, que parecía haber comprendido que la situación era delicada y se mantenía inmóvil y en silencio. El coche aceleró más y más, y de pronto, con un sonoro crujido, la reja se desprendió limpiamente de la ventana mientras el coche salía volando hacia el cielo. Harriet corrió a la ventana y vio que la reja había quedado colgando a solo 1 metro del suelo. Entonces Ronnie fue recogiendo la cuerda hasta que tuvo la reja dentro del coche. Harriet escuchó preocupada, pero no oyó ningún sonido que proviniera del dormitorio de los Dursley. Después de que Ronnie dejara la reja en el asiento trasero, Fred dio marcha atrás para acercarse tanto como pudo a la ventana de Harriet. Ronnie. Entra, dijo mientras le hacía un espacio para que pudiera entrar. Harriet. Pero todas mis cosas de Hogwarts, mi varita y mi escoba, habló mirando hacia atrás. Fred. ¿Dónde están? Preguntó desde el volante. Harriet. Guardadas bajo llave en la alacena de debajo de las escaleras. Y yo no puedo salir de la habitación. Fred. ¿Qué dices, George? ¿Quieres estrellar el auto contra la casa de Potter? Dijo poniendo una mano sobre su oreja y aparentando que George le estaba hablando. Por mí no hay problema, apártate, Harriet, que me estacionaré en tu cocina, dijo, preparándose para estacionarse en la cocina de los Dursley. Ronnie. ¿Qué estás haciendo, idiota? Le gritó a su hermano mayor mientras le jalaba su oreja. Fred.
¡Ey, duele! No es mi culpa que George quiera estacionarse ahí adentro. George, no te dije nada. Hablo divertido, pero su oreja izquierda fue tomada por su hermanita, porque yo también. Grito con dolor. Ronnie, no negaste la idea. Dijo estirándole más la oreja. George. El George que escuchó Fred tuvo una buena idea, dijo riéndose, pero su oreja se estaba poniendo roja. Bien, dijo adolorido. Ronnie soltó la oreja de los gemelos, quienes suspiraron de alivio. Vaya hermanita, Naruto la tendrá difícil en el futuro si te sigues comportando así, comentó con una risita, que fue acompañada con las de Fred. Ronnie se sonrojó y miró con enojo a los gemelos, los cuales tenían sonrisas nerviosas. Fred. ¿Sabes? Creo que es mejor ir a ayudar a Potter, comentó abriendo la puerta del auto. George. Estoy de acuerdo con él. Nos vemos hermanita, dijo saliendo por la ventanilla del auto y entrar por la ventana de Harriet, Fred siguiéndolo de cerca. Harriet se sorprendió cuando George forzó su ventana con facilidad. Fred. Muchos magos piensan que es una pérdida de tiempo aprender cosas muggles, pero muchas de ellas son útiles, dijo entrando con una sonrisa, pero George le dio un codazo y le susurró que guardara silencio. George. Bueno, nosotros bajaremos a buscar tus cosas. Recoge todo lo que necesites de tu habitación y ve dándoselo a Ronnie por la ventana, susurró dirigiéndose a la puerta. Harriet. Tengan cuidado con el último escalón, porque cruje, les susurró mientras los gemelos desaparecían en la oscuridad. Harriet fue recogiendo sus cosas de la habitación y se las pasaba a Ronnie a través de la ventana. Luego ayudó a Fred y a George a subir el baúl por las escaleras. Oyó toser a Vernon. Una vez en el rellano, llevaron el baúl a través de la habitación de Harriet hasta la ventana abierta. Fred pasó al coche para ayudar a Ronnie a subir el baúl, mientras Harriet y George lo empujaban desde la habitación. Centímetro a centímetro, el baúl fue deslizándose por la ventana. Vernon volvió a toser. Fred. Un poco más, dijo mientras jadeaba. Desde el coche jalaba el baúl. Empujen con fuerza. Harriet y George se empujaron con los hombros, y el baúl terminó de pasar de la ventana al asiento trasero del coche. George. Estupendo, es hora de irnos, dijo con una sonrisa, pero un pío se estrelló contra su cara. Mirando quién fue, se encontró con la cara sonriente de Fred. Fred. Guarda silencio, los puedes despertar, dijo con una sonrisa. Pero al subir al alféizar de la ventana, Harriet oyó un potente chillido detrás de ella, seguido por la atronadora voz de Vernon. Vernon. Esa maldita lechuza. Gritó con furia. Harriet. Me olvidaba de Edwig. Dijo algo pálida. Harriet cruzó a toda velocidad la habitación al tiempo que se encendía la luz del rellano. Tomó la jaula de Edwig, volvió velozmente a la ventana, y se la pasó a Ronnie. Harriet estaba subiendo al alféizar cuando Vernon aporreó la puerta, y ésta se abrió de par en par. Durante una fracción de segundo Vernon se quedó inmóvil en la puerta. Luego soltó un mugido como el de un toro furioso y, abalanzándose sobre Harriet, la agarra por un tobillo. Ronnie, Fred y George lo asieron a su vez por los brazos, y tiraban de ella todo lo que podían. Vernon. Petunia. Rugió, se escapa. Se escapa. Gritó tirando más fuerte de Harriet. Fred. George, tira con más fuerza o el cara de troll nos ganará. Gritó a su gemelo, el cual junto con su hermana tiraron más fuerte, causando que Vernon soltara la pierna de Harriet. Tan pronto ella se encontrara dentro del auto, Ronnie cerró la puerta de golpe. Ronnie. Fred, aprieta el acelerador. Gritó a su hermano. Y el coche salió disparado en dirección a la luna. Harriet no podía creérselo. Estaba libre. Bajó la ventanilla y, con el aire azotándole los cabellos, volvió la vista para ver alejarse los tejados de Private Drive. Vernon, Petunia y Dudley estaban asomados a la ventana de Harriet, alucinados. Harriet. Hasta el próximo verano. Gritó felizmente. Los Weasley se rieron a carcajadas, y Harriet se recostó en el asiento, con una sonrisa de oreja a oreja. Ronnie. Suelta a Edwig y que nos siga volando. Lleva un montón de tiempo sin poder estirar las alas, dijo, poniendo sus brazos detrás de su cabeza para descansar un poco. George le pasó la horquilla a Ronnie y, en un instante, Edwig salía alborozada por la ventanilla y se quedaba planeando al lado del coche, como un fantasma. Ronnie. Entonces, Harriet, ¿por qué? Preguntó un poco impaciente. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Harriet les explicó lo de Dobby, la advertencia que le había hecho y el desastre del pudín de violetas. Cuando terminó, hubo un silencio prolongado, pero fue cortado por Fred. Fred, muy sospechoso. George, me huele mal, añadió, así que ni siquiera te dijo quién estaba detrás de todo. Preguntó mirándola por el retrovisor. Harriet, creo que no podía. Ya les he dicho que cada vez que estaba a punto de irse de la lengua, empezaba a darse golpes contra la pared. Vio que Fred y George se miraban. Harriet, ¿creen que me estaba mintiendo? Fred, bueno, tengamos en cuenta que los elfos domésticos tienen mucho poder mágico, pero normalmente no lo pueden utilizar sin el permiso de sus amos. Me da la impresión de que enviaron al viejo Dobby para impedirte que regresaras a Hogwarts. Una especie de broma. ¿Hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti? Harriet, sí, dijo instantáneamente, Lira Malfoy, me odia. George, Lira Malfoy, ¿no es la hija de Lucius Malfoy? Fred, ¿la novia de Naruto? Preguntó con una sonrisa mirando a su hermanita por el retrovisor que entrecerró los ojos. Harriet, supongo que sí, porque no es un apellido muy común. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó ignorando lo que dijo Fred. George, he oído a mi padre hablar mucho de él, fue un destacado partidario de quien tú sabes. Fred, y cuando desapareció quien tú sabes, estirando el cuello para hablar con Harriet, Lucius Malfoy regresó negándolo todo. Mentiras, mi padre piensa que él pertenecía al círculo más próximo a quien tú sabes. Harriet ya había oído estos rumores sobre la familia de Malfoy, y no la habían sorprendido en absoluto. En comparación con Malfoy, Dudley Dursley era un muchacho bondadoso, amable y sensible. Harriet, no sé si los Malfoy poseerán un elfo. Fred, bueno, sea quien sea, tiene que tratarse de una familia de magos de larga tradición, y tienen que ser ricos, comentó posando su vista al frente, aunque no importaba mucho, ya nunca hay tráfico. George, sí, mamá siempre está diciendo que querría tener un elfo doméstico que le planchase la ropa, pero lo único que tenemos es un espíritu asqueroso y malvado en el ático, y el jardín lleno de gnomos. Los elfos domésticos están en grandes casas solariegas y en castillos y lugares así, y no en casas como la nuestra. Harriet estaba callada. A juzgar por el hecho de que Lira Malfoy tenía normalmente lo mejor de lo mejor, su familia debía de estar forrada de oro mágico. Podía imaginárselo dándose aires en una gran mansión. También parecía encajar con el tipo de cosas que Malfoy podría hacer, el enviar a un criado para que impidiera que Harriet volviese a Hogwarts. ¿Había sido una estúpida al dar crédito a Dobby? Ronnie, de cualquier manera, estoy muy contenta de que hayamos podido rescatarte, me estaba preocupando que no respondieras a mis cartas. Al principio le echaba la culpa a Errol, dijo con un sonrojo de vergüenza. Harriet, ¿quién es Errol? Ronnie, nuestra lechuza macho. Pero está viejo. No sería la primera vez que le da un colapso al hacer una entrega. Así que intenté pedirle a Perky que me prestara a Hermes. Harriet, ¿quién? Preguntó sin saber ahora quién era Hermes. Fred, la lechuza que nuestros padres compraron a Perky cuando lo nombraron prefecto, dijo alzando las manos cuando dijo prefecto, como si ser prefecto fuera algo espectacular. George y yo seríamos mejores que Perky, dijo mirando a su gemelo, el cual asintió estando de acuerdo con él. Ronnie, pero Perky no me la quiso dejar, añadió, dijo que la necesitaba él. George, este verano, Perky se está comportando de forma muy rara, habló frunciendo el ceño, ha estado enviando montones de cartas y pasando muchísimo tiempo encerrado en su habitación, no puede uno estar todo el día sacando brillo a la insignia de prefecto. Te estás desviando hacia el oeste, Fred, añadió, señalando un indicador en el salpicadero. Fred giró el volante. Fred, tal vez no sea la insignia la que está sacando brillo, comentó riendo por lo bajo. George no tardó en unirse a él. Harriet y Ron no entendieron el chiste, así que no comentaron nada. 10 Harriet. ¿Su padre sabe que se llevaron el auto? Preguntó adivinando la respuesta. Ronnie. Esto, no contestó de manera tímida, esta noche tenía que trabajar. Espero que podamos dejarlo en el garaje sin que nuestra madre se dé cuenta de que nos lo hemos llevado, comentó algo pálida recordando a su madre. Harriet, ¿qué hace su padre en el Ministerio de Magia? Ronnie, trabaja en el departamento más aburrido, el departamento contra el uso incorrecto de los objetos muggles. Harriet, ¿el qué? George,
Se trata de cosas que han sido fabricadas por los muggles pero que a alguien les encanta, y que terminan de nuevo en una casa o una tienda muggle. Por ejemplo, el año pasado murió una bruja vieja, y vendieron su juego de té a un anticuario. Una mujer muggle lo compró, se lo llevó a su casa e intentó servir el té a sus amigos. Fue una pesadilla. Nuestro padre tuvo que trabajar horas extras durante varias semanas. Harriet, ¿qué ocurrió? Preguntó interesada en la historia. George. Pues que la tetera se volvió loca y arrojó un chorro de té hirviendo por toda la sala, y un hombre terminó en el hospital con las tenacillas para tomar los terrones de azúcar aferradas a la nariz. Nuestro padre estaba desesperado, en el departamento solamente están él y un viejo brujo llamado Perkins, y tuvieron que hacer encantamientos para borrarles la memoria y otros trucos para que no se acordaran de nada. Harriet. Pero su padre, este coche. Fred se rió en el asiento de adelante. Fred. Sí, le vuelve loco todo lo que tiene que ver con los muggles, tenemos el cobertizo lleno de chismes muggles. Los toma, los hechiza y los vuelve a poner en su sitio. Si viniera a inspeccionar a casa, tendría que arrestarse a sí mismo. A nuestra madre la saca de quicio. George. Ahí está la carretera principal, dijo mirando hacia abajo a través del parabrisas, llegaremos dentro de 10 minutos, menos mal, porque se está haciendo de día. Un tenue resplandor sonrosado aparecía en el horizonte, al este. Fred dejó que el coche fuera perdiendo altura, y Harriet vio a la escasa luz del amanecer el mosaico que formaban los campos y los grupos de árboles. George. Vivimos un poco apartados del pueblo, explicó, en Otter y Saint Catchpole. El coche volador descendía más y más. Entre los árboles destellaba ya el borde de un sol rojo y brillante. Fred. Pasajeros, estamos a punto de aterrizar, se le pide de favor que tomen lo más cercano ya que puede ver un poco de sacudida, informó, mirando como su hermana y Harriet tomaron con fuerza sus asientos. Poco después, una ligera sacudida, tomaron contacto con el suelo. Aterrizaron junto a un garaje en ruinas en un pequeño corral, y Harriet vio por vez primera la casa de los Weasley. Parecía como si en otro tiempo hubiera sido una gran posilga de piedra, pero aquí y allá habían ido añadiendo tantas habitaciones que ahora la casa tenía varios pisos de altura y estaba tan torcida que parecía sostenerse en pie por arte de magia, y Harriet sospechó que así era probablemente. 4 o 5 chimeneas coronaban el tejado. Cerca de la entrada, clavado en el suelo, había un letrero torcido que decía La Madriguera. En torno a la puerta principal había un revoltijo de botas de goma y un caldero muy oxidado. Varias gallinas gordas de color marrón picoteaban a sus anchas por el corral. Fred. No es gran cosa, comentó bajando del coche. Harriet. Es una maravilla, dijo, contenta, acordándose de Privet Drive. Ella junto a los otros dos salieron del coche. Fred. Ahora tenemos que subir las escaleras, sin hacer el menor ruido, advirtió con una mirada seria, y esperar a que mamá nos llame para el desayuno. Entonces tú, Ronnie, bajarás las escaleras dando saltos y diciendo, mamá, mira quién ha llegado esta noche. Ella se pondrá muy contenta, y nadie tendrá que saber que hemos tomado el coche, contó su plan con orgullo. Ronnie. Bien, vamos, Harriet, yo duermo en él. De repente, Ronnie se puso pálida, como si mirase un fantasma, y clavó los ojos en la casa. Los otros tres se dieron la vuelta. La señora Weasley iba por el corral espantando a las gallinas, y para tratarse de una mujer pequeña, rolliza y de rostro bondadoso, era sorprendente lo que podía parecerse a un tigre de enormes colmillos. Fred. Estamos. George. Jodidos. Terminó por su hermano. La señora Weasley se paró delante de ellos, con las manos en las caderas, y paseó la mirada de uno a otro. Llevaba un delantal estampado de cuyo bolsillo sobresalía una varita mágica. Señora Weasley. Así que, habló. George. Buenos días, mamá, saludó poniendo lo que él consideraba que era una voz alegre y encantadora. Señora Weasley. ¿Tiene idea de lo preocupada que he estado? Preguntó en un tono aterrador. Fred. Perdona, mamá, pero es que, mira, teníamos que... Aunque los tres hijos de la señora Weasley eran más altos que su madre, se encogieron cuando descargó su ira sobre ellos. Señora Weasley. Las camas vacías. Ni una nota. El coche no estaba, podían haber tenido un accidente, creía que me volvía loca, pero no les importa, ¿verdad?
Nunca, en toda mi vida, ya verán cuando llegue a casa su padre, un disgusto como este nunca me lo dieron Bill, ni Charlie, ni Perky, y jamás creí que harías algo así, jovencita, dijo mirando a Ronnie. De Ron me lo esperaría, pero tú. Ronnie bajó la cabeza ante lo dicho. Fred. Perky, es perfecto, murmuró apartando la mirada. Señora Weasley. Pues podrías seguir su ejemplo. Gritó dándole golpecitos en el pecho con el dedo. Podrías haberse matado o podrían ser visto por alguien, y su padre haberse quedado sin trabajo por su culpa. Les pareció que la reprimenda duraba horas. La señora Weasley enronqueció de tanto gritar y luego se plantó delante de Harriet, que retrocedió asustada. Señora Weasley. Me alegro de verte, Harriet, querida, dijo con amabilidad. Pasa a desayunar. La señora Weasley se encaminó hacia la casa y Harriet la siguió, después de dirigir una mirada azorada a Ronnie, que le respondió animándolo con un gesto de la cabeza. La cocina era pequeña y todo en ella estaba bastante apretujado. En el medio había una mesa de madera que se veía muy restregada, con sillas alrededor. Harriet se sentó tímidamente, mirando a todas partes. Era la primera vez que estaba en la casa de un mago. El reloj de la pared de enfrente solo tenía una manecilla y carecía de números. En el borde de la esfera había escritas cosas tales como hora del té, hora de dar de comer a las gallinas y te estás retrasando. Sobre la repisa de la chimenea había unos libros en montones de 3, libros que tenían títulos como La elaboración de queso mediante la magia, El encantamiento en la repostería o por arte de magia, Cómo preparar un banquete en un minuto. Y, a menos que Harriet hubiera escuchado mal, la vieja radio que había al lado del fregadero acababa de anunciar que a continuación emitirían el programa La Hora de las Brujas, con la popular cantante hechicera Celestina Warbeck. La señora Weasley preparaba el desayuno sin poner demasiada atención en lo que hacía, y en el rato que tardó en freír las salchichas, echó unas cuantas miradas de desaprobación a sus hijos. De vez en cuando murmuraba, ¿cómo se os pudo ocurrir o nunca lo hubiera creído? Señora Weasley, tú no tienes la culpa, querida, le aseguró a Harriet, echándole en el plato 8 o 9 salchichas. Arthur y yo también hemos estado muy preocupados por ti. Anoche mismo estuvimos comentando que si Ron y Ronnie seguían sin tener noticias tuyas el viernes, iríamos a buscarte para traerte aquí. Pero dijo mientras le servía 3 huevos fritos, cualquiera podría haberlos visto atravesar medio país volando en ese coche e infringiendo la ley. Entonces, como si fuera lo más natural, dio un golpecito con la varita mágica en el montón de platos sucios del fregadero, y estos comenzaron a lavarse solos, produciendo un suave tintineo. Fred. Estaba nublado, mamá. Intentó defenderse. Señora Weasley. No hables mientras comes. Regañó con severidad. George. La estaban matando de hambre, mamá. Señora Weasley. Cállate tú también. Interrumpió a su otro hijo, pero cuando se puso a cortar unas rebanadas de pan para Harriet y a untarlas con mantequilla, la expresión se puso un poco mala. Ron. ¿Por qué no me avisaste que tus hermanos se llevaron el coche? Le preguntó con cara aterradora a Ron, el cual se acababa de despertar con un rastro de saliva en la comisura de su labio. Ron en ese momento prefería no haberse despertado. Ron. Mamá, yo intento defenderse, pero la mirada de su madre decía, una palabra más y verás. Fred. Alguien también está en problemas, le susurró a su gemelo, el cual estaba riendo por la expresión de Ron, pero se detuvieron cuando miraron que su madre los estaba mirando. Ambos rápidamente enteraron su rostro en su plato, para evitar la furia de su madre. Ambos gemelos se miraron y empezaron a devorar la comida hasta terminar. Estoy que reviento, comentó tomando su estómago. George. Estoy de acuerdo con él, creo que me iré a la cama y. Señora Weasley. De eso nada, interrumpió con severidad. Si te has pasado toda la noche por ahí, ha sido culpa tuya. Así que ahora vete a desgnomizar el jardín, que los gnomos se están volviendo a desmadrar. George. Pero, mamá. Señora Weasley. Y ustedes dos, vayan con el señalo a Ron y Fred. Tú sí puedes irte a la cama, querida, le dijo a Harriet. Tú no les pediste que te llevaran volando en ese maldito coche. Ron. Pero mamá, yo no hice nada. La mirada de su madre lo hizo callar. Está bien, iré, dijo mientras seguía Fred. Ronnie. Yo también iré, madre, fue también mi culpa, habló arrepentida. Señora Weasley.
Está bien, hija, tú sí te responsabilizas de tus errores, hablo con amor. Pero Harriet no tenía sueño, así que mejor se levantó. Harriet, ayudaré a Ronnie, nunca he presenciado una desgnomización. Señora Weasley, eres muy amable, querida, pero es un trabajo aburrido, pero veamos lo que Lockhart dice sobre el particular. Y tomó un pesado volumen de la repisa de la chimenea. George se quejó. George. Mamá, ya sabemos desgnomizar un jardín. Harriet echó una mirada a la cubierta del libro de la señora Weasley. Llevaba escritas en letras doradas de fantasía las palabras Gilderoy Lockhart, guía de las plagas en el hogar. Ocupaba casi toda la portada una fotografía de un mago muy guapo de pelo rubio ondulado y ojos azules y vivarachos. Como todas las fotografías en el mundo de la magia, esta también se movía. El mago, que Harriet supuso que era Gilderoy Lockhart, guiñó un ojo a todos con descaro. La señora Weasley le sonrió abiertamente. Fred. Al principio pensé que era el padre de Naruto, pero Naruto es huérfano, así que descarté la idea, le dijo a Harriet, pero un zapato se estrelló contra su rostro. Mirando quién fue, se encontró con la mirada de su hermanita. Ronnie. Eso fue insensible, dijo molesta. Señora Weasley. Es muy bueno, conoce al dedillo todas las plagas del hogar, es un libro estupendo. Fred. A mamá le gusta, dijo en voz baja pero bastante audible. Señora Weasley. No digas tonterías, Fred dijo ruborizándose. Muy bien, si crees que sabes más que Lockhart, ponte ya a ello. Pero ay de ti si queda un solo gnomo en el jardín cuando yo salga. Entre quejas y bostezos, los Weasley salieron arrastrando los pies, seguidos por Harriet. El jardín era grande y a Harriet le pareció que era exactamente como tenía que ser un jardín. A los Dursley no les habría gustado. Estaba lleno de maleza y el césped necesitaba un recorte, pero había árboles de tronco nudoso junto a los muros, y en los arriates, plantas exuberantes que Harriet no había visto nunca, y un gran estanque de agua verde lleno de ranas. Harriet, los muggles también tienen gnomos en sus jardines, ¿sabes? Le dijo a Ronnie mientras atravesaban el césped. Ronnie. Sí, ya he visto esas cosas que ellos piensan que son gnomos, dijo inclinándose sobre una mata de peonías, como una especie de papás Noel gorditos con cañas de pescar. Se oyó el ruido de un forcejeo, la peonía se sacudió y Ronnie se levantó, diciendo en tono suave. Ronnie, esto es un gnomo. Gnomo. Suéltame. Suéltame. Chillaba y daba patadas para que lo soltaran. Fred. Mira George, Ronnie encontró a uno que da pelea, rápido tómalo para enviárselo a Naruto, dijo mirando al gnomo. George le arrebató al gnomo y se fueron corriendo riéndose a carcajadas. Harriet se sorprendió por el gnomo. Desde luego, no se parecía a Papá Noel. Era pequeño y de piel curtida, con una cabeza grande y huesuda, parecida a una patata. Ronnie se agachó y tomó a otro que era un poco más tranquilo que el anterior, tomándolo del tobillo estaba boca abajo. Ronnie. Esto es lo que tienes que hacer, explicó. Levantó al gnomo en lo alto y comenzó a voltearlo como si fuera un lazo. Viendo el espanto en el rostro de Harriet, no les duele. Pero los tienes que dejar muy mareados para que no puedan volver a encontrar su madriguera. Entonces soltó al gnomo y este salió volando por el aire y cayó en el campo que había al otro lado del seto, a unos 7 metros, con un ruido sordo. Fred. Da pena. Dijo entristecido. ¿Qué se apuestan a que lo lanzó el mío más allá de aquel tocón? Comentó divertido. Harriet aprendió enseguida que no había que sentir compasión por los gnomos y decidió lanzar al otro lado del seto al primer gnomo que capturase, pero percibiendo su indecisión, le hundió sus afiladísimos dientes en un dedo y le costó mucho trabajo sacudírselo. Ron. Caramba, Harriet, eso habrán sido casi 20 metros. Pronto el aire se llenó de gnomos volando. George. Ya ves que no son muy listos, dijo, tomando a 5 o 6 gnomos a la vez. En cuanto se enteran de que estamos desgnomizando, salen a curiosear. Ya deberían haber aprendido a quedarse escondidos en su sitio. Al poco rato vieron que los gnomos que habían aterrizado en el campo, que eran muchos, empezaban a alejarse andando en grupos, con los hombros caídos. Ronnie. Volverán, dijo mientras contemplaban cómo se internaban los gnomos en el seto del otro lado del campo. ¿Les gusta este sitio? Papá es demasiado blando con ellos, porque piensa que son divertidos. En aquel momento se oyó la puerta principal de la casa. George. Ya ha llegado. Papá está en casa.
dijo mientras su hermano volvía rápidamente con una caja en sus manos. ¿Están todos?, preguntó mirando la caja. Fred. Algunos se escaparon, pero con estos basta. No puedo evitar pensar el rostro que pondrá Naruto cuando estos gnomos invadan su jardín, dijo riendo entre dientes. George. Sí, pero vámonos antes de que mamá salga a buscarnos, dijo regresando a la madriguera en poco tiempo alcanzando a los otros tres. El señor Weasley estaba sentado en una silla de la cocina, con las gafas quitadas y los ojos cerrados. Era un hombre delgado, bastante calvo, pero el escaso pelo que le quedaba era tan rojo como el de sus hijos. Llevaba una larga túnica verde polvorienta y estropeada de viajar. Señor Weasley, qué noche. Farfulló, tomando la tetera mientras los muchachos se sentaban a su alrededor. 9 redadas. 9. Y el viejo Mundungus Fletcher intentó hacerme un maleficio cuando le volví la espalda. El señor Weasley tomó un largo sorbo de té y suspiró. Fred, ¿encontraste algo, papá?, preguntó con interés. Señor Weasley, solo unas llaves que merman y una tetera que muerde, respondió con un bostezo de cansancio. Han ocurrido, sin embargo, algunas cosas bastante feas que no afectaban a mi departamento. A Mortlaque lo sacaron para interrogarle sobre unos hurones muy raros, pero eso incumbe al comité de encantamientos experimentales, gracias a Dios. George. ¿Para qué sirve que unas llaves se encojan? Señor Weasley. Para atormentar a los muggles, respondió con un suspiro. Se les vende una llave que merma hasta hacerse diminuta para que no la puedan encontrar nunca cuando la necesitan. Naturalmente, es muy difícil dar con el culpable porque ningún muggle quiere admitir que sus llaves merman. Siempre insisten en que las han perdido. Jesús. No sé de lo que serían capaces para negar la existencia de la magia, aunque la tuvieran delante de los ojos, pero no creerían las cosas que a nuestra gente le ha dado por encantar. Señora Weasley. Como coches, por ejemplo. La señora Weasley había aparecido blandiendo un atizador como si fuera una espada. El señor Weasley abrió los ojos de golpe y dirigió a su mujer una mirada de culpabilidad. Señor Weasley. Coches, Molly y cielo. Molly. Sí, Arthur, coches, dijo con los ojos brillándoles. Imagínate que un mago se compra un viejo coche oxidado y le dice a su mujer que quiere llevárselo para ver cómo funciona, cuando en realidad lo está encantando para que vuele. El señor Weasley parpadeó. Arthur. Bueno, querida, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no ha hecho nada en contra de la ley, aunque quizá debería haberle dicho la verdad a su mujer. Verás, existe una laguna jurídica, siempre y cuando él no utilice el coche para volar. El hecho de que el coche pueda volar no constituye en sí, intentó argumentar, pero la mirada de su esposo lo hizo callar. Molly. Señor Weasley ya se encargó personalmente de que existiera una laguna jurídica cuando usted redactó esa ley. Gritó con enojo, solo para poder seguir jugando con todos esos cachivaches muggles que tienes en el cobertizo. Y, para que lo sepas, Harriet ha llegado esta mañana en ese coche en el que tú no volaste. Arthur. Harriet. Dijo mirando a su esposa sin comprender. ¿Qué Harriet? Al darse la vuelta, vio a Harriet y se sobresaltó. Arthur. Dios mío. Es Harriet Potter. Encantado de conocerte. Ron y Ronnie nos han hablado mucho de ti. Wow, primero tenemos a Naruto Uzumaki y ahora Harriet Potter, exclamó sorprendido. Harriet. ¿Naruto ha estado aquí?, preguntó sorprendida. Fred. Sí, él ha venido un par de veces aquí. Normalmente nos la pasamos afuera observando a los gnomos o Ron y intentando coquetear con él, lo cual no hace bien, dijo divertido, pero la mirada de su hermana hizo que se atragantara con su saliva. George. Sí, nuestro padre se la pasa haciendo preguntas a Naruto y mamá le pregunta si come bien y ese tipo de cosas. Perky junto a Ron suelen ignorarlo, pero mamá hace que vaya a desgnomizar, solo terminó por su gemelo. Harriet se sorprendió de que Naruto haya venido a visitar a los Weasley, pero se sintió triste cuando él no fue a visitarla a ella en ninguna ocasión. Pero la señora Weasley decidió cortar el momento ya que aún seguía enojada. Molly. Esta noche, tus hijos han ido volando en el coche hasta la casa de Harry y han vuelto. Gritó enfadada. ¿No tienes nada que comentar al respecto? Arthur. ¿Es verdad que hicieron eso?, preguntó nervioso. ¿Fue bien la cosa? ¿Qué quiero decir? Titubeó, al ver que su esposa echaba chispas por los ojos. Que eso ha estado muy mal, muchachos, pero que muy mal. Ronnie.
Dejémosles que lo arreglen entre ellos, le dijo a Harriet en voz baja, al ver que su madre estaba a punto de estallar. Venga, quiero enseñarte mi habitación. Salieron sigilosamente de la cocina y, siguiendo un estrecho pasadizo, llegaron a una escalera torcida que subía atravesando la casa en zigzag. En el tercer rellano había una puerta entornada. Ronnie se dirigió a ella y la abrió con un tadán. Ronnie: esta es mi habitación, no es mucho pero algo es algo, dijo echándose en su cama. Cuando Harriet entró, con la cabeza casi tocando el techo inclinado, se sorprendió al ver que era una habitación de color morado. Miro no tenía una pequeña ventana junto a una pequeña planta, tenía su tocador entre otras cosas que estaban en el suelo. Ronnie: no te sorprendas demasiado, la habitación de Ron te cegaría al instante, comentó mientras se sentaba en su cama. Harriet miró que habían un par de pósters con 7 magos y brujas que llevaban túnicas de color naranja brillante, sostenían escobas en la mano y saludaban con entusiasmo. Harriet: ¿tu equipo de Quidditch favorita?, preguntó acercándose a la cama. Ronnie: sí, y es una de las pocas cosas en común que nos guste Ron y a mí, se llaman Chudley Cannons, señalando la colcha naranja, en la que había estampadas 2 letras C gigantes y una bala de cañón saliendo disparada. Van novenos en la liga. Ronnie tenía los libros de magia del colegio ordenados en un rincón, su varita mágica estaba en el alféizar de la ventana. Harriet echó un vistazo por la diminuta ventana. Abajo, en el campo, podía ver un grupo de gnomos que volvían a entrar de uno en uno, a hurtadillas, en el jardín de los Weasley a través del seto. Luego se volvió hacia Ronnie, que la miraba con impaciencia, esperando que Harriet emitiera su opinión. Ronnie: es un poco pequeña, se apresuró a decir. A diferencia de la habitación que tenías en casa de los Muggles. Además, justo aquí arriba está la habitación de Fred y George, son un poco ruidosos cuando pelean entre ellos, pero solo tengo que pedirles amablemente que se detengan y ya no harán nada, comentó con una sonrisa nerviosa. Más pero Harriet, le dijo con una amplia sonrisa. Es la mejor casa que he visto nunca. Ronnie se ruborizó por el halago, pero también puso una sonrisa. Continuará. A.T. Dark 664. Nota del autor. Bueno, si esta cable pareció largo, el siguiente lo será aún más. Sigo con lo mismo, Naruto no aparecerá en el siguiente capítulo e iré revelando las cosas poco a poco. 2. También hice que Naruto saliera de su hogar y tuviera una relación con los Weasley, y en el siguiente cap pondré lo sucedido con los gnomos.